y nació el menor en Roma, no era romano, seguía la condición de la madre. Ese es por nacimiento. Por disposición de la ley. Se da mediante una norma concreta, ¿no? La ciudadanía incluso se concedió peregrinis cuando denunciaban a magistrados corruptos. Los latinis podían adquirir prestando servicios militares. O sea, había una ley especial que podía darse para cierto caso para adquirir la ciudadanía. Por decir, había premios a los peregrines cuando denunciaban a magistrados corruptos. Entonces salía una ley que se les daba la ciudadanía para esos denunciantes. Y los latinis, cuando se enrolaban en el ejército romano, podían también adquirir la ciudadanía. Y el otro punto es la concesión del poder público. Por concesión del poder público a una persona en concreto, puede ser a una persona que se le da la ciudadanía nada más, o a un grupo de personas, ciudad o región, por comisiones, por el príncipe o beneficiar de algunas ciudades. ¿Qué pasa? De repente en premio, ¿no? Algo bondadoso del emperador, o no sé, que le otorgaba la ciudadanía a una persona o a un grupo de personas o a una ciudad o a una región. Pero tenía que ser concesión del poder público, podía ser otorgado por el gobierno, por el Estado romano. Y la manumisión, ese es el otro aspecto de adquirir la ciudadanía. Todos los esclavos que eran manumitidos adquirían la libertad o la ciudadanía. Depende de lo que lee su amo, ¿no? Aunque hubo leyes como la Lex Lunia Narbona y la Lex Aelia Santia, que permitía solo ser peregrini o latini, hubo limitaciones. Más eran estas tres. Lo de acá era un poco más complicado porque un esclavo para que la ciudadanía era bien difícil, ¿no? Más podía ser libre y podía tener la condición de peregrini, o sea, fuera del radio de Roma, de la ciudad romana, o latini. Ahí está claro, ¿no? Las condiciones de los estados de la ciudad. Y la persona jurídica en Roma. Sabemos que ahora actualmente también ya hemos hablado de la persona natural, ¿no? Pero la persona jurídica, también sabemos que existe ahora actualmente persona jurídica. ¿No es así? En el derecho romano, la capacidad jurídica fue reconocido no solo a la persona física, sino también a los entes colectivos, como el caso de los municipios, las colonias. Les daba una cierta capacidad. Pero debemos recalcar pues, que en el derecho romano no definió ni denominó en la que estas colectividades pudieran abarcar. O sea, no había una denominación exacta de persona jurídica, pero se sobreentiende que actualmente pues, los juristas lo denominan a estas figuras personas jurídicas. Lo llamamos nosotros personas jurídicas, personas abstractas sociales, como se llama a una persona jurídica actual, ¿no? Una persona jurídica, por ejemplo, una fundación, una asociación, ¿no? un comité, etcétera, es una persona abstracta o social conformada por un grupo de personas. Igual se sobreentiende que algo parecido existía en Roma. Por eso se dice que son personas jurídicas. Y se puede distinguir dos tipos diferentes dentro de las personas jurídicas que había en Roma: las corporaciones o asociaciones, colectividad de miembros, y las fundaciones, que es el elemento básico, la masa de bienes para lograr un fin. Las corporaciones eran el grupo de miembros, de personas, y las fundaciones eran la masa de bienes, o sea, de productos. Vamos a verlo acá. Ahora, ¿y qué era el Estado? Es conocido como populus romanos o república, pueblo romano, ¿no? El significado es de derecho público del Estado, pero denominado como ente colectivo, con el derecho primado se llamaría derecho de obligación. O sea, también el Estado era considerado como una persona jurídica. En cambio, en el Estado como patrimonio tiene esclavos, vende, compra, alquila, recibe herencias y legados. Eso es lo que hacía el Estado. Además, su poder soberano ahonda en el derecho privado. Miren, le daba prioridad al derecho privado, tenía más fuerza la soberanía del Estado de Roma que el derecho público. Especialmente, ¿por qué? Porque en el derecho privado se basaba en el aspecto económico, en el jus comercium, debido a que realiza contratos, arrienda tierras, manumitiva esclavos. Acá, lo más resaltante del Estado considerado como persona jurídica es que lo resaltante es la soberanía del Estado, la autonomía. No dependía de nadie.
que en tiempos de Justiniano fue considerado económicamente en el fisco, que de patrimonio, que primero pasó de patrimonio del emperador a formar parte del tesoro público. Es decir, en Justiniano primero fue considerado como patrimonio del emperador todo lo que se recaudaba, y después pasa a formar parte ya del tesoro público, y ahora también todo lo que recauda el Estado es del tesoro público. ¿Ven? Roma tiene mucho que ver con nosotros. La civitatis es la que pertenece al municipio y las colonias. Tienen estatus escritos llamados lex municipia o lex colonia. ¿No son los municipios ahora? Las personas representan la organización estatal de los municipios y colonias, gozando de recaudación propia y gobierno propio. Algo parecido a los gobiernos locales, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica patrimonial, quien tenía bienes propios, incluido tierra y esclavos, se les permitía celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, estaban representados por los magistrados que lo gobernaban. Esos eran los pueblos. Más adelante se les permitió recibir legados de los súbditos. Mire, y en Justiniano ya podían recibir sus usufructos, disfrute de las rentas o bienes de propiedades por un plazo de tiempo ya consensuado. Es decir, los civitatis, o sea, los municipios o les colonias también podían tener este tipo de capacidad jurídica, ¿no? Las colillas, o sea, soldaditas. ¿Y qué eran las colillas soldaditas? Hablamos que eran corporaciones privadas y voluntarias creadas solo para un fin determinado, ¿eh? Las colillas, solamente para un fin determinado, no eran para todo fin. ¿Y quiénes eran los colegios soldaditas? ¿Qué grupos eran? Por ejemplo, estaban considerados los colegios, los sacerdotales. Estaban los gremios profesionales asalariados del Estado también. Estaba incluido entre ellos asociaciones funerarias y de cuidado de sepulturas. Esa había en aquel entonces. Pero ya para ello la ley de las 12 tablas ya les da reconocida la libertad del derecho de asociación. Miren, ahora no hay libertad de asociarse. Primero abarcamos el principio constitucional, toda persona puede formar parte de una asociación, toda persona, hay libertad de asociarse. Pero también en el derecho civil, en el Código Civil, también hay las asociaciones, ¿no? Pero la limitación era que su fin debía ser lícito, no ilícito, pues, ¿no? Ahora también. La ley Julia disuelve todo, la ley Julia más adelante disuelve todos estos colegios. Pero ¿con qué fin? Con la finalidad de crear nuevos colegios, a excepción de los de carácter religioso. A ellos sí no los tocó. No se sabe pues si hubo reconocimiento de personalidad jurídica, eso es lo que hasta ahora no se entiende, todavía no se ha logrado descifrar. Tampoco se ha identificado la responsabilidad jurídica de sus miembros. Por ejemplo, ahora actualmente, si hay una asociación o una persona jurídica, a veces hay responsabilidad en uno de sus miembros, ¿no es así? No se ha identificado si existe esa responsabilidad de los miembros, de algunos de sus miembros, en Roma. En el periodo post-clásico, ya con Marco Aurelio, se diferencia la personalidad y atributos jurídicos de la asociación de cada uno de sus miembros que la componen. Ya hubo una pequeña diferenciación de la personalidad y cuáles son los atributos jurídicos que tendría cada asociación. Pero eso viene más adelante con Marco Aurelio. ¿Y qué eran las fundaciones? Pues ahora existen también fundaciones, ¿no es así? Cuando hablamos, se define como la masa de bienes a un determinado fin. Estamos hablando de la masa de bienes a un determinado fin. Esas eran las asociaciones en Roma, las fundaciones. Lo que se hacía era atribuir por medio de una donación o compraventa o mortis causa, o sea, por una herencia, por un legado o testamento. Entonces, este patrimonio que quedaba sujeto a un fin deseado a una determinada persona, pero esa persona era una corporación, ¿no? Para ello quedaban esos bienes, lográndose la misma finalidad que si se hubiese creado una persona jurídica más. Lo que pasa es que estas fundaciones dejaban bien por legado, dejaban bien por compraventa, por donación, y pasaban a formar parte como una persona jurídica más. Miren, la herencia yacente, o sea, las hereditas lacens, es el caudal hereditario, es la masa.
El periodo de tiempo entre la muerte y la repartición, miren, atentos acá, lo voy a mostrar. Decimos que el periodo, la herencia yacente, había un periodo, ¿no es así? Dice, el periodo de tiempo entre la muerte y la repartición, se supone que acá muere la persona, ¿no es así?, que va a donar. Muere. Y acá viene la donación, ¿no es así? Pero acá hay un periodo, un intervalo de tiempo que los romanos lo consideraron bastante importante. Vacío, ¿no? En ese periodo de tiempo, es un tiempo vacío, acá entre la muerte y la donación. Perdón, entre la muerte y la aceptación. Que acepte esa donación o ese legado. A esto lo llamaban, que dice que este periodo de tiempo lo llamaban que estaba yacente la herencia. Todavía no se sabía si iba a ser aceptada o no. Entonces, especialmente se daba esto cuando los herederos son extraños. Por decir, si el heredero era extraño, se supone que había un periodo de tiempo, no se sabía si iba a aceptar o no lo que había dejado la persona que murió. Y en ese lapso de tiempo, ellos le dieron una denominación que se le llama la herencia yacente. ¿Ven? Ahí está claro, ¿no? A diferencia de la herencia vacante es diferente, miren, ¿eh? Porque nunca va a tener un heredero titular. Una cosa es herencia yacente y otra cosa es herencia vacante. La herencia vacante se supone que la yacente no tiene heredero, la yacente no tiene heredero, pero espera tenerlo hasta que lo acepte, ¿no es así? Pero la herencia vacante es que nunca va a tener, pues. O sea, nunca va a tener un heredero titular. No se sabe, no existe. Ahora, por ejemplo, la herencia a una persona que fallece y tiene muchas viviendas, y cuando no tiene ninguna persona a quien heredar, no hay ningún familiar, nada, ¿a quién va? No va a la beneficencia pública. Podríamos decir lo que se llama la herencia, la herencia que no tiene heredero, o sea, la herencia vacante. Los juristas dicen que tiene de la herencia yacente la concesión de considerar el patrimonio hereditario como una entidad económica independiente. Bueno, ese es el concepto que le dan los juristas ahora. Pero lo que hay que diferenciar acá, lo importante es que hay herencia yacente y herencia, y que la herencia que no va a tener ningún heredero, que es la herencia vacante. Dos tipos de herencia, la yacente y la herencia vacante. La herencia vacante es que no va a haber heredero titular, y la herencia yacente es que está a la espera de la persona que se acepta o no acepta esa herencia. Eso es. El matrimonio, pasamos al derecho de familia rápidamente. ¿Qué decía Modestino I sobre el matrimonio? Miren, ya en aquel entonces, el matrimonio es la unión del hombre y mujer en comunidad plena de vida y en comunicación el derecho divino y humano. La unión de un hombre y una mujer. Para los romanos, el matrimonio fue una situación de convivencia entre dos personas de distinto sexo. Ahí está. Que no era imprescindible formalidades legales, manteniendo dicha situación por la affectio maritalis o la intención continuada de vivir como marido y mujer. El matrimonio en Roma fue siempre monógamo. ¿Cuáles eran los requisitos para contraer matrimonio? A ver, si se pasan al tiempo de Roma. Capacidad natural. En Roma se exigía la edad mínima de los 12 años para las mujeres y 14 para los hombres.
En la época de Justiniano se prohibió el matrimonio a los eunucos, mas no a los impotentes. Y la capacidad jurídica para contraer matrimonio era el ius civile, el derecho civil. Los extranjeros no podían contraer matrimonio salvo que Roma les diese licencia especial. Así, las uniones de un ciudadano extranjero era conocido como matrimonio injustum. O sea, para contraer matrimonio deberían ser libres y tener la ciudadanía romana, y solo los hijos del matrimonio quedaban sometidos a la patria potestad del pater familia. En realidad tenían que tener capacidad jurídica, capacidad natural para poder contraer matrimonio. Eso es lo que les exigía en Roma. Y el consentimiento también, que era importante. La mujer dependiente de un tutor debía contar con la autorización en caso de ser dependiente del pater familia. O sea, tiene que dar autorización. En caso de ser dependiente del pater, debía contar con la autorización de este. O sea, el pater familia también debería autorizar. Y si dependía del tutor, el tutor también debía autorizar. En la época de Augusto, si el pater familia, miren, negaba injustificadamente la autorización, los contrayentes podían solicitar al juez que supliese dicho consentimiento. Claro, si el pater, y si este les otorgaba, podían celebrar el matrimonio. Si el pater familia les negaba, entonces podían solicitar al juez para que otorgue autorización. ¿No aparece ahora también? Cuando solicitan autorización al juez para contraer matrimonio. Así. Ahora, la jurisprudencia clásica también ha ido negando importancia al consentimiento del pater. Miren lo que sería. E incluso se entendió que si el padre, o sea el pater, no se opusiese expresamente al matrimonio, o sea, negaba o no decía nada, estaba entendido que consentía con él mismo, bajo el principio de que el que calla otorga, ¿no? No dijo nada, entonces parece que está asintiendo lo que estamos solicitando. ¿Y cuáles eran los impedimentos para la validez del matrimonio? El primer impedimento era el ligamen, era la existencia de un vínculo anterior no